Recientes estudios demuestran que una persona envejece ligeramente más deprisa cuando está subida en una escalera que cuando está sobre el suelo. Este descubrimiento está ligado a los extraños efectos de curvatura del tiempo expresado en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que por primera vez se ha demostrado que afectan a los marcos espacio-temporales de la Tierra. Más concretamente, la teoría especial de la relatividad sostiene que el tiempo no transcurre a una velocidad constante, sino que se ve afectado por la aceleración. ¿Qué me dirías si te cuento que podemos ralentizar el tiempo? No me lo crees, ¿verdad? Es algo muy difícil de creer, y más aún si te contara que es una teoría válida, que tiene muchos años de estudio y que no nació de fórmulas matemáticas, sino de la infinita imaginación. Te invito a que descubras junto a nosotros la teoría de la relatividad, pero para ello es necesario que te quedes hasta el final del video, y si te ha gustado suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que disfrutes de nuestro contenido. Esto es el Universo Mox. El objetivo de Einstein nunca fue elaborar una teoría matemática. Le gustaba pensar de forma visual, creando experimentos en su mente e intentando solucionarlos en su cabeza, hasta poder ver las ideas y los principios físicos con una claridad cristalina. El físico utilizó su imaginación en lugar de los números para elaborar su mítica ecuación, que ahora ha vuelto a pasar con éxito una serie de pruebas muy precisas. Fue en 1895 cuando Einstein comenzó sus experimentos mentales con solo 16 años, y como esto le llevó finalmente a crear la ecuación más revolucionaria de la física moderna. Sus descabelladas predicciones de la relatividad acerca del comportamiento de la materia, el espacio y el tiempo han probado ser correctas durante 100 años consecutivos. Einstein decidió asistir durante un año a la escuela en Aarau para prepararse. La institución hacía hincapié en métodos vanguardistas como el pensamiento independiente y la visualización de conceptos. Pronto empezó a preguntarse cómo sería correr junto a un rayo de luz. Einstein, con sus conocimientos previos, imaginaba y razonaba. Ya había aprendido en la clase de física que era un rayo de luz, una serie de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se mueven a 299.792.458 metros por segundo, la medida de la velocidad de la luz. Si corriera junto a un rayo de luz a esa velocidad, podría ser capaz de observar una serie de campos magnéticos y eléctricos oscilantes justo a su lado, que en el espacio serían aparentemente estáticos. Pero eso era imposible. Para empezar, dichos campos estáticos violarían las ecuaciones de Maxwell, las leyes matemáticas que codificaban todo aquello que conocían los físicos del momento sobre la electricidad, el magnetismo y la luz. Las leyes eran y son bastante estrictas. Cualquier onda en los campos tiene que moverse a la velocidad de la luz y no puede permanecer estática, sin excepciones. Y lo que es peor, los campos estáticos no encajarían con el principio de relatividad, una noción que los físicos han asumido desde los tiempos de Galileo y la era de Newton, en el siglo XVII. Básicamente, la relatividad afirmaba que las leyes de la física no podían depender de la velocidad a la que te movieras. Todo lo que podías medir era la velocidad de un objeto en relación a otro. Pero cuando Einstein aplicó este principio en su experimento mental, originó una contradicción: la relatividad. Esta dictaba que cualquier cosa que pudiera ver mientras corriese junto a un rayo de luz, incluyendo los campos estáticos, también debería ser algo que los físicos de la Tierra pudiesen crear en el laboratorio. Pero nunca se había observado algo así, algo que para él era muy difícil, ya que iría en contra de lo ya establecido. Einstein dio vuelta a este problema durante otros 10 años, durante sus años de universitario en Suiza. Allí fue donde consiguió resolver la paradoja de una vez por todas. Entonces, en 1904, realiza su experimento mental desde la medición de la luz, desde un tren en movimiento. No fue tarea fácil. Einstein puso a prueba todas las soluciones en las que pudo pensar, pero nada funcionaba. Empujado por la desesperación, empezó a pensar en una noción simple pero radical: las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell funcionan para todo, pensó, pero quizá la velocidad de la luz siempre haya sido una constante.
Imagina ver pasar volando un rayo de luz. No importa si su fuente se mueve hacia ti, si se aleja de ti o se desplaza hacia un lado, ni tampoco importaría la rapidez a la que se mueve dicha fuente. Siempre medirás la velocidad del rayo a 299.792.458 metros por segundo. Es decir, jamás podrías ver campos estáticos oscilantes, porque nunca podría atrapar ese rayo de luz. Esta era la única forma en la que Einstein podía reconciliar las ecuaciones de Maxwell con el principio de relatividad, aunque en un principio parecía que su solución tenía un gravísimo defecto. Einstein explicó posteriormente el problema mediante otro experimento mental. Imagina disparar un rayo de luz a lo largo de una vía férrea, mientras un tren circula a la misma dirección a unos 3.200 metros por segundo. Alguien que está junto a las vías medirá la velocidad del rayo de luz mediante el número estándar, 299.792.458 metros por segundo. Si la velocidad de la luz no fuera constante, las ecuaciones de Maxwell tendrían que funcionar de forma diferente dentro del vagón del tren, y se habría violado el principio de relatividad. Esta aparente contradicción dejó a Einstein devanándose los sesos durante casi un año. Pero ese mismo año, Einstein dialogaba mucho con su amigo Michel Besso, ingeniero con quien debatía todas sus teorías, algo que hacía con frecuencia. Él agradecía siempre porque le ayudaba a ver las cosas con mayor claridad, y esta vez él mismo consiguió la respuesta. Consistió en que los observadores en movimiento relativo experimentan el tiempo de forma diferente. Es perfectamente posible que dos acontecimientos tengan lugar de forma simultánea desde la perspectiva de un observador, pero que ocurran en momentos diferentes desde la perspectiva de otro, y ambos observadores estarían en lo cierto. Esta respuesta la ilustró mediante otro experimento mental. Imagina que de nuevo tienes un observador que está junto a las vías mientras pasa el tren, pero en este momento un rayo alcanza el primer y último vagón, justo cuando pasa frente a él el vagón central del tren. Debido a que ambos impactos ocurren a la misma distancia del observador, su luz llega al ojo al mismo tiempo, así que este observador puede afirmar sin equivocarse que ambos han sucedido de manera simultánea. Mientras tanto, el otro observador está sentado en el punto medio exacto de este tren. Desde su perspectiva, la luz de ambos impactos también tiene que viajar la misma distancia, y del mismo modo medirá la velocidad de la luz como igual en ambas direcciones. Pero debido al movimiento del tren, la luz que procede del rayo en el vagón de cola tiene que viajar más distancia hasta el observador, alcanzándolo unos instantes antes más tarde respecto a la luz procedente del primer vagón. Debido a que los pulsos de luz han llegado en momentos diferentes, dicho observador solo puede concluir que los impactos no han sido simultáneos y que el impacto frontal sucedió primero. Einstein se dio cuenta de que lo que es relativo es la simultaneidad. Una vez aceptas eso, todos los efectos extraños que asociamos a la relatividad son simplemente una cuestión de álgebra. Ya para 1905 publican la teoría de la relatividad especial. Trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que se hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con una reformulación de las leyes del movimiento. En la teoría de la relatividad especial, Einstein, Lorentz y Minkowski, entre otros, unificaron los conceptos de espacio y tiempo en un ramado tetradimensional al que se le denominó espacio-tiempo. Fue una teoría revolucionaria para su época, con la que el tiempo absoluto de Newton quedó relegado, y conceptos como la invariabilidad en la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia entre masa y energía fueron introducidos. Ese mismo año le otorgó un título sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, que reflejaba su lucha por reconciliar las ecuaciones de Maxwell con el principio de la relatividad. Einstein escribió una ecuación en la que relacionaba ambos conceptos, empleando la notación actual que abrevia la velocidad de la luz mediante la letra c. Creó la que probablemente sea la ecuación más famosa de la historia, E igual a m por c al cuadrado. Para 1915, publican la relatividad general. Es una teoría de la gravedad que reemplaza a la gravedad newtoniana, aunque coincide numéricamente con ella, para campos gravitatorios débiles y velocidades pequeñas.
La teoría general se reduce a la teoría especial en presencia de campos gravitatorios. La relatividad general estudia la interacción gravitatoria como una deformación en la geometría del espacio-tiempo. En esta teoría se introducen los conceptos de la curvatura del espacio-tiempo, como la causa de la interacción gravitatoria, el principio de equivalencia. Es decir, la teoría de la relatividad es que la localización de los sucesos físicos, tanto en el tiempo como en el espacio, son relativos al estado de movimiento del observador. Así, la longitud de un objeto en movimiento o al instante en que algo sucede, a diferencia de lo que sucede en mecánica newtoniana, no son invariantes absolutos, y diferentes observadores en movimientos relativos entre sí diferirán respecto a ellos las longitudes y los intervalos temporales. En relatividad, son relativos y no absolutos. Quizás te preguntarás, ¿y eso en qué me afecta o beneficia? Bueno, te cuento que esta teoría que acabamos de conocer marcó un antes y un después en la forma en que entendemos el universo, y abrió la puerta a una nueva realidad que no era lo que nos habían dicho, cambiando la teoría de la física. El tiempo, el espacio, la distancia ni la energía eran realmente estudiadas, y estas son observables a lo largo de nuestra vida en el día a día. Así que debemos agradecer a Einstein por todos sus aportes con esta teoría. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que continúes disfrutando de grandes contenidos. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Mox. Hoy me despido con la frase del día: tienes que aprender las reglas del juego y luego tienes que jugar mejor que nadie. Albert Einstein.